Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios te bendiga, mi amigo, y te saludo en nombre del Señor Jesús. Bueno, este estudio bíblico va a ser acerca de los misericordiosos, de la bienaventuranza que Dios les da a las personas que prestan misericordia hacia los demás. Es tan importante, hermano, entender la misericordia que Dios nos quiere que entendamos, ¿cierto? Que Dios quiere que entendamos, ¿cierto? Cómo debemos ser como hijos suyos. La palabra misericordioso en griego es elemón. Y elemón, mi hermano, es una compasión activa. No es solamente una compasión de pensamiento o prestar, ¿cierto?, simpatía hacia las demás personas, sino que se refiere, mi hermano, a prestar, ¿cierto?, una acción. Es una acción de compasión. Es, ¿cierto?, moverse, no solamente mirar. No solamente ser un amigo simpático, sino ser una persona que realmente presta ayuda a las personas que necesitan misericordia. Cuando leo este hermoso pasaje, hermano, me acuerdo de la parábola del samaritano. De esa persona, ¿cierto?, que está sola en el suelo y que pasan muchos, pasan levitas, pasan sacerdotes, pasan personas grandes, entre comillas, pero no le prestan ayuda. Pero pasa un samaritano y dice la palabra que esa persona, ¿cierto?, curó sus heridas, vendó sus heridas y se quedó con él. Y no solamente eso, sino que después, ¿cierto?, le dice a la persona que lo estaba cuidando que él iba a pagarle todo, incluso la estadía, a esa persona. O sea que él se preocupó incluso de que esa persona durmiera bien. Y después Jesús les pregunta a sus discípulos, les dice, bueno, ¿quién crees que hizo quién hizo una buena acción con su prójimo? ¿Quién crees que es tu prójimo? En pocas palabras, ¿quién crees que es tu prójimo? Y entonces ahí los discípulos entendieron realmente lo que era, ¿cierto?, ser una persona misericordiosa. Lo que era realmente ser una persona con buenas dádivas hacia los demás. En este mundo tan cuadrado, en este mundo tan superficial, en que las personas realmente se miden, ¿cierto?, por su grado económico, por su grado cultural, por su grado académico. Vemos tantos hijos de Dios que realmente falta mucha misericordia en sus vidas. Y realmente no han entendido el valor y el significado de la palabra misericordia. Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15. Mi hermano. 20, versículo 15. Esta es una promesa que David le hace a Jonatán. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Aquí, mi hermano, estamos viendo que Jonatán le pide una promesa a David. Jonatán, entendiendo que David iba a ser el próximo rey de Israel, sabiendo que era el enemigo de su papá Saúl, Jonatán confía en David y le dice, por favor, ten misericordia de mí, de mi casa, y que no sea cortada toda mi raíz, que no sea cortada toda mi familia, en pocas palabras. Y David accede a esa petición, porque David era una persona que tenía un corazón conforme a Dios. David, mi hermano, es un prototipo de Dios también, un prototipo de Cristo. Por eso que las escrituras hablan de las misericordias firmes a David. Y las misericordias firmes a David, mi hermano, son las promesas que Dios, las mismas promesas que Dios hizo con David, las va a hacer con nosotros. Las promesas, ¿cierto?, del pacto davídico, las promesas que Dios hace con el rey David, a través de Jesucristo también las hace con nosotros. Quiero que vayamos a 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel 9, 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Aquí, mi hermano, en este hermoso pasaje, entendemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Mira, analiza bien este pasaje. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Si analizamos, ¿cierto?, en ese tiempo, el contexto cultural, vemos que los reyes, cuando tenían guerras con otros reyes, trataban de destruir toda la casa del rey con el que estaban luchando. Incluso sus hijos, su descendencia, no querían dejar nada en la cultura de ellos, no dejaban nada vivo de la casa del próximo rey con el que estaban luchando, de esa dinastía. Pero cuando Jonatán le pide misericordia a David, David recuerda esa misericordia. Y David dice, ha quedado uno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia. Y más adelante le traen a Mefiboset. Pero aquí, hermano, tenemos una gran verdad de la misericordia de Dios. Dios, a través de este pasaje, nos muestra su misericordia. Porque, cierto, David, al ser un prototipo de Cristo, también es un prototipo de Dios. Y nos muestra, cierto, la grandeza de Dios. Nos muestra la grandeza de Dios en el ser humano. La misericordia que Dios tiene por nosotros. No siendo merecedores de nada, Él nos paga no conforme a nuestras obras, sino que nos paga conforme a su grandeza, conforme a su amor. Entonces, cuando tú piensas, dices, bueno, ¿por qué Dios me ama tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué Dios, cierto, me llamó? ¿Por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios ha sido tan bueno conmigo? Es solamente, la respuesta es porque Dios es misericordioso. No hay otra respuesta.
No podemos decir que fue por mis capacidades, porque yo soy una persona muy inteligente, porque yo. Aquel yo, hermano, no existe. Aquí solamente está la misericordia de Dios actuando en tu vida, como David tuvo misericordia de Jonatán, de su familia. Asimismo, Dios tiene misericordia de ti y de mí, y nos dice, a través de estos versículos, que de su misericordia viene de mucho antes. No solamente en la gracia de Cristo, sino que desde el Antiguo Testamento, Él está mostrando misericordia con los seres humanos. Mi hermano, vamos, ¿cierto? A Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Esto dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mira, leámoslo de nuevo. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí el Señor nos enseña, bueno, el apóstol Santiago nos enseña que una persona que no tiene misericordia será tratada, será pagada con esa misma misericordia, o sea, con ese mismo juicio se le pagará. Pero una persona que es misericordiosa, una persona que realmente muestra misericordia, ¿cierto? Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, y también la misericordia triunfa sobre las leyes, sobre el antiguo Israel, sobre el legalismo que había anteriormente en Israel. Estamos hablando de la gracia, estamos hablando de que Dios perdona pecados, estamos hablando de que el Evangelio de Jesucristo perdona pecados, que la misericordia de Dios te llama sin merecerlo, que Dios, cierto, te considera hijo suyo sin tu merecerlo. Solamente con aceptar a Cristo en tu corazón, Dios te llama y te dice que eres su hijo. Porque el Evangelio en el capítulo, o sea, en el Evangelio de Juan, ¿cierto? A todos los que en él creyeron, le dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Y si tú crees en él, y si tú tienes fe en él te constituye hijo suyo, mi amigo. Es una gran verdad, una gran promesa. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos 35 y 36. Esto dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y finalmente dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí tenemos otro ejemplo de que Dios nos llama a tener misericordia con los demás. Misericordia, hermano, que en el libro de los Salmos dice que hay que ser bueno con las viudas y con los huérfanos también. Hay que ser dadivoso, hay que ser, ¿cierto?, una persona que realmente, que las personas vean en ti a Cristo, que las personas vean a Dios obrando en tu vida, como el video que está más adelante, ¿cierto?, de los que son, ¿cierto?, que los limpios verán a Dios, que las personas, ¿cierto?, puras verán a Dios. Bueno, también los misericordiosos verán a Dios, las personas que realmente se comporten como hijos de Dios, no solamente como personas que llevan una Biblia debajo del brazo y tienen un testimonio dentro y después fuera de la iglesia son totalmente distintos. Aquí Dios te dice que tienes que ser misericordioso como Dios es misericordioso. Entonces, mi hermano, la misericordia es algo tan hermoso que Dios nos llama a ser misericordioso, pero a la vez es algo que cuesta tanto, porque esta carne es tan dura, esta carne no nos deja ser realmente como Dios quiere que seamos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carne de muerte? Al analizar estos pasajes, mi hermano, analizar Mateo capítulo 5, 7, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que para alcanzar misericordia, tú tienes que tener misericordia con tu prójimo. Si tú no tienes misericordia, Dios no tendrá misericordia de ti. Es así de simple. Si tú no eres misericordioso, si tú no eres una persona dadivosa, y como dice el griego, dice una compasión activa, no solamente prestar simpatía, sino no prestar simplemente atención, sino prestar realmente una buena acción, realmente ser misericordioso con tu prójimo. Mi amigo, y para ir terminando, vamos al Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. El Salmo 103, versículo 8. Aquí tenemos un atributo del Señor. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Recuerdo también cuando David censó al pueblo, ¿cierto? Ya terminando 2 Samuel, si no me equivoco, y el Señor le dice que lo iba a castigar, y le dice, elige 3 castigos, uno de esos 3, o no recuerdo si eran 3 o 4, pero le da a elegir. Y David le dice, yo elijo tu castigo, porque eres misericordioso y sé que tú tienes compasión. Porque si él cae en manos de los hombres, o si cae en otro tipo de, o en un rey, o en otra cosa que hubiera pasado, él sabía que el ser humano no es compasivo, que el ser humano no es misericordioso.
Pero David le decía, yo prefiero caer en tus manos porque sé que eres misericordioso. Y tú y yo sabemos que conocemos a Dios, que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. No mereciéndolo, no siendo los mejores, no siendo los mejores jóvenes, los mejores adultos. Dios nos ha elegido por amor. Nada más que eso, por amor, por misericordia. Y analiza tu pasado, analiza tu vida y recuerda cuánto ha sido misericordioso Dios contigo, cuánto te ha prestado amor sin merecerlo, mi amigo. Nosotros le amamos a Dios, ¿cierto? Porque Él nos amó primero a nosotros. Esa es la gran verdad que tenemos. Así que, mi amigo, espero que este estudio te haya servido mucho, que hayas, ¿cierto? Dimensionado un poquito, que sea un poco, la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios que tiene por nosotros. Y entiendo, mi hermano, que debemos ser misericordiosos. Y es una bienaventuranza, y Dios la puso ahí. Es la bienaventuranza para que tú la entendieras, para que tú la estudiaras también. Está ahí justo al medio. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dios te bendiga, amigo, y recuerda, Maranata, Cristo viene.